Yo soy Felipe Vallese hijo, hijo de nuestro primer desaparecido de la Juventud Peronista, de la Resistencia, en el año 1962. Mi viejo tenía en la época que desaparece 23 años, en donde él era delegado de la Unión Obrera Metalúrgica, pertenecía a la resistencia peronista que nace en el año 57 y también perteneció a la mesa ejecutiva de la Juventud Peronista en Capital Federal. Era un gran grupo de militantes en donde ya habían pasado el derrocamiento de Perón, el bombardeo de Plaza de Mayo, la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, también habían pasado por varias manifestaciones en la lucha por la educación libre y laica. Eran compañeros que realmente estaban siempre luchando por la defensa del pueblo, por los trabajadores, y uno de ellos, especialmente mi viejo, en donde trabajaba en una fábrica que se llamaba TEA, pero que era referida a trafilados y esmaltados de alambres. Estaba en el barrio de Flores, él también vivía en la calle Canalejas, junto a compañeras de militancia. El 8 de junio de 1962 sucede un hecho en donde hay un tiroteo confuso en la calle Gascón 254 y que por estar en la oscuridad, por haber una confusión de que eran dos personas que andaban arriba de los techos, vino la policía de la comisaría 50, que pertenecía a la Federal, en donde se produce el tiroteo. Una vez que bajan a estas dos personas que andaban por los techos, cuando le extraen de entre su ropa la documentación, se dan cuenta que eran suboficiales de la policía de la provincia de Buenos Aires. Obviamente la Federal no le comunica a la policía de la provincia que fue un confuso tiroteo y ellos lo mataron, sino que esos dos cadáveres se los arrojan, como se dice generalmente en la jerga, a Alberto Pocho Rearte, que Pocho Rearte también pertenecía a la resistencia peronista y a la juventud. Y entonces es intensamente buscado Pocho Rearte y sucede un hecho que en la casa donde vivía Felipe, ahí en la calle Morelos 628, él vivía con compañeros de militancia. El matrimonio, que estaba integrado por Mercedes y Agustín Adaro, tenían dos hijas, Olga y Raquel. Resultó ser que Agustín fue y lo denunció en la comisaría primera de San Martín, diciendo de que ahí paraba Pocho Rearte y que no solamente ocurría eso, sino que también vivía Felipe Vallese, que era un activista peronista, militante de la JP. Enterados una vez de esta buchoneada, se puede decir, de esta traición de Agustín Adaro, la policía se arrima más al barrio de donde vivía mi viejo, en la calle Morelos, se arriman a Plaza Irlanda, comienzan a hacer una cierta inteligencia de saber el horario cuando salía Felipe de su casa y a qué hora ingresaba a la fábrica, y deciden dar el golpe el 23 de agosto de 1962, cuando previamente mi viejo estaba en casa junto conmigo y me había dado un beso para despedirse porque él se iba a trabajar, él trabajaba en el turno noche. Entonces recibe un llamado telefónico, él contesta diciendo quién era y del otro lado obviamente no recibe respuesta. Cuelga, me da un beso a mí, un abrazo, me acuesta en la cama, se va a trabajar, sale junto con Ítalo, que los dos estaban en casa,
y cuando llegan a la intersección de Donato Álvarez y Canalejas, Ítalo se desvía hacia la Plaza Irlanda y mi viejo continúa su camino por la calle Canalejas. A la altura de Canalejas al 1776, ahí se le abalanzan 3-4 hombres, 2 coches en contramano por Canalejas y otro que venía siguiéndolo desde atrás, y entonces en un forcejeo terminan dándole un culatazo en la cabeza, lo desmayan y él de alguna manera se aferra a ese árbol que exactamente estaba en la vereda del 1776 de Canalejas, y ahí quedan las uñas de Felipe junto con los nervios totalmente desgarradas en el árbol, como aferrándose a la vida. Lo meten dentro de una estanciera, se lo llevan a la comisaría primera de San Martín y no termina la historia ahí, sino que otros coches se dirigen a Plaza Irlanda a buscarlo a Ítalo y a su novia, y otro coche más se va a la casa donde vivía Felipe, que era en Morelos 628. Ahí es donde entran abruptamente y le dan una terrible patada a la puerta donde yo personalmente estaba durmiendo junto con 2 nenas, que eran las hijas de Mercedes y de Arturo, Olga y Raquel. Me despierto llorando y yo ahí comienza mi vida, lo que recuerdo es que veo detrás, parado frente al marco de la puerta, una figura de un soldado con un fusil o una ametralladora atravesada en el pecho, y que levemente inclina la cabeza hacia atrás y dice: acá hay chicos, ¿qué hacemos? Y una voz desde afuera le dice: déjalos. Obviamente creo que yo, por la edad que tenía, que en ese momento tenía 3 años, estaba totalmente choqueado, y que mi manera de salir de ese trance era a través del llanto, así que lloraba mucho, pero de alguna manera sin perder el control, porque estaba contenido tanto por Olga como por Raquel, que vuelvo a repetir, eran las hijas de Mercedes y de Agustín. Yo veo que van llevando tanto a Mercedes como a Elvia y a otro hombre más, que era Agustín, los van llevando a empujones, arrastrado de los pelos. Y esa imagen es lo que quedó en mí, y que ahí comienzo realmente la parte de conciencia total del ser humano. Me despierto ahí, en ese momento es como que despierta mi conciencia. Y bueno, al otro día cae en la misma casa un amigo íntimo de mi papá, que era Osvaldo Abdala, en donde Osvaldo se había preocupado porque Felipe no había ido a trabajar a la noche, sabiendo bien de que Felipe no era de faltar, más allá de ser delegado, él trabajaba, y entonces apenas asoma la cabeza en la casa de Morelos, ahí lo estaban esperando porque habíamos quedado nosotros de alguna manera como detenidos, o sea, era Olga Raquel con 11 y 14 años y quien les habla, Felipe, con 3 años. Y entonces cuando ingresa Osvaldo también le dan un culatazo en la cabeza, lo desmayan, lo meten adentro de un auto y se van. Y así se quedaron en mi casa por 2 días más. El sábado deciden irse y después ahí Olga, en un reflejo muy rápido, llama a su tía Aide, explicándole qué es lo que sucedía, que bueno, que la vengan a buscar. Y entonces Aide, como vivía en pleno centro de Buenos Aires, en la calle Paraguay y Montevideo, nos decide ir a buscar con un taxi, nos lleva, y ahí nos quedamos hasta tanto Olga como Raquel y yo nos visten de una manera que nos meten al colegio Pupilo. A mí me llevan a La Reja, allá en la zona del oeste, y a Olga y Raquel la llevan a un colegio que no me acuerdo si era acá en Capital Federal o en provincia, y entonces nos separan, y ahí es donde
comenzamos a vivir realmente momentos muy desagradables. Yo me acuerdo que lloraba mucho, que tenía mucha tristeza, que la separación con Olga y con Raquel no fueron de lo mejor, obviamente fue todo a la fuerza. Después yo al colegio que iba ahí en La Reja no tenía salidas hasta cumplir un cierto tiempo y entonces ahí yo voy creciendo y entre que tratan de tratar de sacarme de ahí de ese colegio, pasaron aproximadamente 2 años y medio, hasta que a los 6 años salgo y me voy a vivir con Elvia y con Mercedes, cuando las chicas se habían quedado completamente internadas en un colegio pupilo. Bueno, yo voy creciendo sin entender nada, qué es lo que me había pasado a mí, qué es lo que sucedía a mi alrededor, quién era mi padre, quién era mi madre. Y una vez jugando, tenía 6 años y medio, una vez jugando ya en otra casa, vivíamos en el barrio de Versalles, con Elvia y con Mercedes, encuentro en los armarios unos panfletos, unas pancartas, con la foto de una persona, que era obviamente la foto de mi viejo, y que decía: un grito que estremece, Vallese no aparece. Entonces, obviamente, yo no sabía quién era mi papá, ni quién era mi mamá, entonces yo de alguna manera creo que pasó un cierto tiempo y me dirijo a Elvia, que Elvia termina siendo mi madre adoptiva, mi madre de corazón, termina siendo la madre que me educa, que me forma, que me da crianza. Y entonces yo de alguna manera le pregunto a ella quién era mi papá, porque yo había encontrado en los armarios esta foto, estas pancartas. Y me dice: bueno, tu papá es él, es Felipe Vallese, es un obrero, un trabajador, un militante, que obviamente yo no entendía lo que era militante. Y de a poco ella me dijo que me quedara tranquilo, que ella de a poco me iba a ir diciendo quién era Felipe Vallese. Pero una gran verdad que me dijo, no recuerdo si en ese momento o pasó tiempo, me dice de que ella no era mi madre, de que ella ya había tenido su madre, que fue la que vivió con nosotros en Morelos 628, Ofelia era el nombre de la madre de Elvia, y entonces la verdad que en ese momento es como que tengo una reacción ni buena ni mala, me quedé duro sabiendo de que Elvia no era mi madre, pero tampoco lo tomé muy mal, porque después con el pasar de los años, después ya cuando uno es mayor de edad y va haciendo un análisis de todas estas cosas que a uno le suceden, realmente creo que fue lo mejor de que Elvia me diga que ella no era mi madre y no que me esté ocultando a través de una mentira por el solo hecho de que ella era mi madre. Así que en eso estoy muy agradecido a Elvia, que lamentablemente, bueno, cuando yo cumplo 13 años, ella falleció. Entonces me quedé viviendo con Mercedes, que recordemos era la madre de Olga y de Raquel, y la esposa de Agustín Adaro, el que había traicionado a mi padre y a Pocho Rearte, que lo fue a denunciar que vivían ahí. Y así fueron pasando los años, cómo fui creciendo con otro apellido, con otra formación, pero siempre había dentro mío, en todos los trabajos que yo estuve, que siempre me daba cuenta como que ese no era mi lugar, que el lugar en el mundo yo todavía no lo he encontrado, más que en el mundo, en la sociedad. Eso a mí no me dejaba vivir. ¿Qué es lo que no me dejaba vivir? Y cerrar la historia de mi viejo, cerrar la historia de mi viejo, cerrar la historia de mi mamá, que realmente no sé quién fue mi madre biológica, y entonces tenía que saber más sobre la historia de mi viejo. En el 2006 yo decido romper ese hielo que tenía con Felipe y entonces tengo la idea de llamar al hermano menor, porque eran 5 hermanos,
y lo llamo al hermano menor y le digo que realmente quería saber la historia de mi viejo y quería saber realmente, en definitiva, quién era yo. Y bueno, él se predispuso enseguida y empezamos a hablar, y es ahí donde él me lleva a verlo a Eduardo Luis Duhalde, que ya en ese momento estaba en el cargo de secretario de Derechos Humanos de la Nación, y resultó ser que Duhalde había sido amigo de mi papá por la militancia, por el compromiso que ellos tenían, en donde él estaba trabajando en la Unión Obrera Metalúrgica como periodista. Y ahí también estaba Rodolfo Ortega Peña. Entonces, cuando yo tengo la entrevista con Duhalde, ahí en la secretaría, él las primeras palabras que me dice, mirándome a los ojos, me dice, te estaba esperando. Y entonces se entabla una muy buena relación con Eduardo, y él automáticamente me dice que si yo no estaba trabajando en otro lugar o si estaba trabajando que deje, que iba a comenzar a trabajar ahí en la secretaría porque tenía mucho que investigar y tenía mucho que tratar de cerrar con la historia de mi viejo. Y así me fui formando en la secretaría, fui entendiendo lo que es el Estado, fui entendiendo la parte política. Es como que realmente sí o sí yo tenía que caer ahí de alguna manera. Yo en el mismo año 2006 decidí crear una muestra fotográfica itinerante respecto a la vida de mi viejo, y en donde es el primer material que me lo dan a mí es del diario Crónica. Y entonces yo con esas fotos que me dieron comencé a trabajarlas, y así de esa manera me empezaron también a llegar distintas fotos de compañeros que la tenían guardada, y para que yo las pueda trabajar ahí en la muestra fotográfica itinerante, y entonces de esa manera hoy en día llegar a tener la representación de las fotografías con 80 cuadros en tamaños bastante importantes, de 40 por 60. Y entonces yo de alguna manera voy recorriendo el país tranquilo, sin apuro, con la muestra fotográfica itinerante de Felipe Vallese, también relatando la historia de quién fue Felipe Vallese, y hace 2 años atrás le agregué, como para que sea más dinámico, le agregué un pequeño documental, un pequeño intervención de 15 minutos sobre el bombardeo de Plaza de Mayo. Y dentro de esta muestra fotográfica, dentro de este trabajo que yo hago, es una excusa como para buscar la tercera pata que yo vengo trabajando, que es la búsqueda de mi madre biológica, que desconozco cómo se llamaba, desconozco dónde vivía, desconozco qué formación tenía ella, sé algunas cosas y que todavía, bueno, no las tengo confirmadas ni las tengo totalmente resueltas, pero de a poco se va armando el rompecabezas. Creo que esta es una gran pata en donde va a terminar cerrando mi historia, porque ya la historia mía de a poco la estoy cerrando, la historia de mi viejo yo ya sé quién es y me falta la historia de mi papá, entonces es como que tengo que armar un trípode. También en este transcurso que yo estaba trabajando en la secretaría, obviamente yo durante 50 y pico de años, 52 años, llevaba el apellido de la Peña, que era el apellido de Elvia Raquel de la Peña, la compañera de militancia que vivía con mi papá en la casa, que sentimentalmente obviamente no los unía a nada, sino que los unía al peronismo, la militancia, el compañerismo, y que ella tomó ese gran desafío de que cuando mi papá es secuestrado y después desaparecido, ella se hizo cargo de mí y obviamente fraguó una partida de nacimiento para poder rescatarme y sacarme de ahí del colegio donde yo estaba internado. Y entonces cuando yo entro en el 2006 a la secretaría, Duhalde me propone al otro año, en el 2007,
de que íbamos de alguna manera a presentarnos al Estado en reclamar la identidad mía, a pesar de que no estaba el cadáver de mi padre, a reclamar la identidad y que yo tenía que llevar el apellido de mi viejo, de Vallese. Bueno, se fue trabajando jurídicamente y después de 7 años de trabajo, en el 2013 se logra la primer sentencia en donde sí, yo era reconocido como el hijo de Felipe Vallese, pero no podía utilizar el apellido. Después la Secretaría apela a la Cámara y después al otro año, o en el mismo año, 2013, sale la sentencia de que sí, que no solamente reconocían que yo era el hijo, sino que tenía todo el derecho a utilizar, a tener el apellido en mi documento, tenía que cambiar la documentación y entonces de esa manera yo me doy cuenta que se empieza a reconstruir mi vida, porque eso también es lo que yo venía buscando, el reconocimiento de que la sociedad sepa de que yo soy el hijo de Felipe Vallese. Y así fue como en el 2014 tuve que cambiar la documentación, me dirigí al Ministerio del Interior, saqué el turno, hice el cambio de documento y bueno, y a partir del 2014 ya tengo mi nombre completo como Eduardo Felipe Luis Vallese. Y bueno, ahora eso me dio la suficiente fuerza como para estar trabajando, militando, yendo por varios lados, como para darle no solamente algunas directivas a los compañeros que siempre necesitan, sino el hecho de ir viendo y recorriendo todas aquellas agrupaciones que le pusieron el nombre de mi viejo, Agrupación Felipe Vallese, en la Universidad de Ciencias Sociales también está la Agrupación Felipe Vallese, creo que en Filosofía y Letras, y en distintos lugares también del país. Yo tuve la posibilidad de inaugurar un barrio en San Luis, en plena capital de San Luis, con el nombre de mi viejo. Después también en distintos lugares, por ejemplo Morón, Ituzaingó, Moreno, hay agrupaciones con el nombre de papá. Y la última que yo estaba enterado, que es los chicos trabajan en San Martín, tienen una unidad básica que está detrás de las siglas de Peronismo Militante. La agrupación, el local, se llama Felipe Vallese. Y ahí es donde el 23 de agosto de este año que yo decido no hacer el homenaje a mi viejo, porque realmente estaba muy comprometido con las campañas políticas, tanto de Aníbal Fernández como de Daniel Scioli, no me daban los tiempos, sin embargo ellos de alguna manera se hicieron tiempo y allá en San Martín, junto con Pablo Hoenecker, que vendría a ser el dirigente de ahí de esa agrupación, ellos decidieron hacer el homenaje, me invitaron y, por ejemplo, es la primera vez que aparece una poesía en nombre de mi papá y que esa fue en parte la sorpresa que me entregan los compañeros entregándome esta humilde poesía que la escribió Higinio Dilio González, que tiene un nombre de guerra, Zulca, que significa el más pequeño de la tribu. Y bueno, yo creo que es la primera vez que me permito leerla así frente a cámara y que tengo esta posibilidad, y la verdad que encontré el momento justo para leérselas. Y dice así: Felipe Vallese, tenías la patria en la mirada, te sacudió la vida, de tanto andar luchando. Tuvimos la respuesta en cada militancia. Salvaste las distancias y se fue tu pecado. Por eso, como a un roble, te arrancaron el alba que dejaste en las mejores manos. Los caranchos con sus garras
No te dieron epitafio, pero aquí tienes uno, te lo da tu hermano. Cruza la reja, elude al guardia, lo lleva una paloma hacia la eternidad. La verdad que a mí me produjo en ese momento mucho placer, mucho orgullo y un gran sentimiento de que a 53 años de la desaparición de mi viejo todavía haya compañeros que lo recuerden, algunos que estuvieron con él y que todavía tengamos la posibilidad en seguir recordándolo a Felipe Vallese, cómo fue, quién fue y qué fue todo lo que hizo, que fue un gran luchador por los derechos de todos los trabajadores. Así que realmente agradezco mucho tener esta posibilidad de dejar plasmada esta poesía y de alguna manera de dejar plasmado mi testimonio de quién fue Felipe y qué es lo que yo día a día voy construyendo gracias a él y poniéndole todas las garras y todas las fuerzas para que el día de mañana yo pueda ayudar y participar para estar con compañeros y así de esta manera, como quien diría, continuar la lucha de mi viejo y los 30.000 desaparecidos. Gracias.